Buenas. Bienvenido, Miguel, nuestro último orador del día de hoy. Uy, qué peso. Bueno, Mira, todavía hay más de 30 personas. un Esto éxito. obviamente igual va a quedar grabado para el resto que ya se fue porque está cansado o porque no pudo venir por X razón. Así que, bueno, contarte que están desde las 2 de la tarde viendo charlas y mira, hay un montón de gente con la cámara prendida queriendo escucharte. Así que sí, mucho peso. Para tener piedad también de que están hace tanto tiempo. Bien, sí, yo estuve chusmeando un poco, creo que llegué a ver un poquito lo de Ernesto, después me fui y me perdí, pero lamento que a lo mejor no estoy a la altura de las presentaciones que por ahí venían viendo. Pero bueno, un poco quería comentarles, primero que nada, agradecer la invitación de participar de este encuentro. Me parece que, no sé si es la primera vez que se hace, pero la verdad que celebro la iniciativa porque está muy bueno y es necesario. Desde muchos años que vengo viendo estudiantes que están terminando el último año de la materia por la materia en la que me toca trabajar, y lo que pasa en general es que están muy perdidos con la tesis, como que, y es algo que se debería ir trabajando un poco más, yo creo que desde el principio, y ir viendo un seguimiento, porque uno también se puede ir enfocando desde muy temprano en la materia, en la carrera. Entonces, me parece que, primero que nada, que esta instancia la celebro, está buenísima. Espero poder ayudar un poco y colaborar desde mi humilde lugar. Y creo que, lo que más que nada también me interesa, por ahí no sé si es el fin de esto, pero me interesa también ayudarlos con dudas, que entiendo que parte de esta reunión y este plan tiene que ver con eso, ¿no? Con resolver por ahí dudas y qué pasa con la tesis de licenciatura, que es lo que en general también encuentro con los alumnos de Histórica y Regional. Armé una presentación igual para mostrar un poco de cuáles son los temas que yo trabajo. En realidad armé algo específicamente de los proyectos en los que trabajo con proyecto en la formalidad de la ley. Muy en líneas generales para contar un poco. Puedo compartir, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. No sé. Bien. Bueno, me quedo re fuera de cuadro. ¿No? ¿Qué problema? ¿Por qué tan desfasado? Bueno, no importa. Lo que decía en esa cajita es que nosotros trabajamos, en primer lugar yo trabajo con el grupo de estudios de los Andes Australes, ¿sí? Andes Australes y Fueguinos, que está a cargo del doctor Matías Guilione, que lo conocerán como el profesor de Geología Estructural, también conocido como el profesor de Geología Estructural, dentro del Laboratorio de Tectónica Andina, ¿sí? Dirigido también por la misma persona, por Matías Guilione, y dentro del Instituto de Estudios Andinos, IDEAN, ¿sí? En este marco es donde nosotros nos desarrollamos, investigamos y trabajamos, y particularmente, como ese grupo de estudios de Andes Australes, nos enfocamos en los Andes Patagónicos Australes de Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz. Particularmente ahora nos estamos enfocando en Santa Cruz. En algún momento también se estuvo trabajando por Tierra del Fuego. Acá, para que se ubiquen un poco, esta es la vista de la Patagonia, y particularmente este sector es el que abarca los Andes Australes de Santa Cruz, que están enmarcados dentro de lo que es la cuenca austral. Antes de explicar un poco por qué nos enfocamos en esta parte de los Andes Australes, es también entender que es un contexto particular, ¿sí? Para los que ya han cursado las materias más avanzadas, entienden un poco la historia y el conflicto de la Patagonia en sí, como terreno, como territorio. Acá, para los que ya cursaron geotectónica, les pido disculpas por el spoiler a los que todavía no cursaron las materias, pero bueno, para poner un poco de contexto, es inevitable hablar de esto. Esta cicatriz que vemos acá en la losa oceánica es parte de la dorsal, ¿sí? Que genera el punto triple, que es característico de este lugar de los Andes. Hay una subducción de una dorsal así, sísmica, que lo que genera es un contexto geológico y geodinámico muy particular para esta zona de los Andes australes. Se genera una ventana astenosférica, un montón de términos que los conocen o los conocerán, pero tampoco quiero meterme mucho en eso, simplemente para ver un poco qué es lo que pasa con eso. Bueno, esto es un esquema más gráfico de cuál es la distribución de la cuenca austral, también conocida como cuenca de Magallanes, dónde está ubicada.
Y la cajita roja en realidad es parte de la figura que me robé de un trabajo, pero básicamente está mostrando cuál es la zona donde nos estamos enfocando ahora a trabajar, que es la parte norte de esta cuenca austral. Fíjense que justo ahí, llegando al límite de norte de Santa Cruz, llegando al río Deseado, se empieza a angostar esta cuenca y es el extremo norte, digamos, de lo que se conoce como cuenca austral. Otra característica, que también algunos ya la habrán visto, y si no, de vuelta pido disculpas por el spoiler, es la condición particular que sufre la Patagonia a estas latitudes, que está toda fracturada por una falla de rumbo conocida como Likini-Ofqui, es una falla muy conocida, y esto produce todo un desplazamiento de los distintos bloques y un comportamiento en fallas transversales de rumbo, vinculado en un principio también, asociado en un principio también a la subducción de la dorsal de Chile. Entonces, si nos enfocamos en esta zona norte de la que hablábamos, nos encontramos que es una zona llena de lagos, ¿sí? Van a ver esas manchitas azules celestes vistas en el Google Earth, son los lagos, Lago Buenos Aires, Lago Porredón, Lago Cardiel, Lago San Martín, Belgrano, etcétera, etcétera. Hay muchos más. No son los 7 lagos que están en Neuquén, pero son otros lagos también con su belleza y su atractivo turístico. Pero como no estamos vendiendo paquetes turísticos, y sino hablando del proyecto de tesis, nos vamos a enfocar en ver por qué nos enfocamos solo en esta zona. Bueno, particularmente, como pueden ver, por los piquitos blancos que nos está mostrando el alto topográfico de lugares que están más nevados y cubiertos de nieve, esa zona es a la que llamamos el frente orogénico, la zona estructurada. Y si se dan cuenta, hacia el este, donde se ven cosas más marrones y más grises, llenas de planicies fluviales y aluviales y algunas mesetas, en principio basálticas o simplemente mesetas sedimentarias, lo que encontramos es que la deformación varía drásticamente a partir de esos puntos que tienen cubiertos de nieve, esos puntos altos, y la otra parte. Ese frente de formación nos enfoca a nosotros, que trabajamos en la tectónica y en la geología estructural, en este punto como objeto de estudio para entender cómo fue la deformación de estos Andes australes, que vienen siendo estudiadas desde hace mucho tiempo, hay que reconocerlo, pero no con la intensidad y severidad que por ahí tienen otra parte de los Andes argentinos. Entonces, hay un punto ahí a favor de esta zona de estudio que tiene que ver con que todavía hay muchas cosas para hacer, ¿sí? Acá voy a hacer un paréntesis con este tema, porque en general escucho siempre el reclamo de decir, no, bueno, pero está todo hecho en el aspecto de la geología regional, en el aspecto de la geología estructural ya se hizo, y la verdad es que hay que ser un poco más abiertos en esto y entender que cambian las técnicas, cambian las metodologías, ¿sí? Cambian las formas de ver y cambia la preparación que tienen los geólogos que se van recibiendo. Entonces, a veces vale la pena volver y revisar lo que ya hizo otro y no tener miedo a decir, no, porque ahí trabajó, no sé, Darwin, entonces ya no se puede hacer nada. No, bueno, pero cuando trabajó Darwin no existían las fajas planas y corridas, o cuando trabajó, no sé, Ernesto Cristalini no existía, o no se tenía tanto en cuenta los estratos de crecimiento. Mentira, con Ernesto sí, pero es un ejemplo nomás. El punto es, hay veces que las tecnologías avanzan y nos permiten estudiar y encarar los proyectos con un nuevo ángulo. Y eso también lo vuelve interesante. Y otras veces no, otras veces nos chocamos con un paredón y decir, qué fenómeno, Darwin ya dijo esto hace tantos años y todavía no podemos modificarlo. Entonces, ¿cómo es la metodología de trabajo que aplicamos nosotros en esta región? Nosotros, en general, nos apoyamos en el trabajo de campo, ¿sí? La interpretación estratigráfica y estructural, y digo estratigráfica y estructural como las dos patas fuertes, pero la realidad es que uno dentro de la tectónica, ¿ya tuvieron a alguien hablando de tectónica? No. ¿Hoy? ¿No? Del lado no hubo geodinámica interna, el de laboratorio de geodinámica interna, Folguera, Naipower, nadie de ellos. Bueno, entonces me siento en libertad de decir cualquier barbaridad. No participaron. Ok. Bueno, entonces como autoridad de la tectónica, no, digo, en el marco de las tesis de tectónica, lo que es interesante para mí, rico de trabajar en el laboratorio de tectónica andina y con la tectónica, es que uno, habrán visto los que ya cursaron tectónica y los que no, de vuelta, les voy a spoilear, pero la tectónica incluye un montón de otras disciplinas. No es que es una disciplina en sí sola. La tectónica necesita mucho de la geología estructural, necesita de la sedimentología, de ambientes sedimentarios, de la petrología, de mineralogía. Hay un montón de ramas y aspectos que se pueden aplicar a la tectónica. Entonces, nosotros, dentro del grupo de estudios de los Andes australes, nos enfocamos por ahí sobre todo en la estratigrafía y la geología estructural. Pero, sin embargo,
tenemos como cierto affair con otras disciplinas, porque a veces son necesarias, porque a veces lo que uno quiere resolver desde el lado estructural, quiere armar su sección estructural, y la geología y el paisaje, digamos, no son tan amables como para permitirnos resolver eso. Entonces hay que recurrir a otros tipos de observaciones. Bueno, es un ejemplo de trabajo de campo, ¿sí? Siempre el lugar, si bien es muy lindo, el clima puede ser muy molesto, y un poco lo que quería representar en estas fotos es eso, como uno está vestido de forma medio extraña, más allá de que yo por ahí no soy el más coqueto, pero es estar abrigado, desabrigarse, sopla el viento, se te vuela la hoja con la que uno quiere tomar las anotaciones, hay que armar como una carpita entre todos para poder tomar una anotación o sacar una muestra, y de repente puede estar como un día súper cálido como cualquier otro, pero estar en estas latitudes también viene de la mano con estas condiciones, ¿no? Esto es un poco lo que decía. No solamente trabajamos con lo que vemos en el campo, ¿sí? También en donde están y existe la posibilidad y se pueden obtener otras herramientas, ¿sí? Con otros tipos de observaciones, nos pueden ayudar muchas veces a la interpretación. Acá justamente les muestro 3 ejemplos distintos que fueron aplicados a la evolución tectónica, a la interpretación estructural de una zona. Es a partir de datos de gravedad, datos de prospección geofísica, a partir de análisis radiométrico y isotópico con circones, y a partir de la interpretación de líneas sísmicas que por ahí se consiguen en algunos lugares. Esto no quiere decir que en todos lados esté esto, ¿eh? Yo solamente digo, es parte de lo que decía antes. A veces hay que buscar un soporte en alguna de estas herramientas de la observación indirecta. Nos enfocamos un poco más en esta zona, entonces, para mostrar simplemente, este es el lago Porredón, Posadas, el que se ve ahí alargadito con una dirección noroeste. Y el producto que uno busca en general, cuando hace un trabajo, vamos a hablar ahora no de tectónica, sino desde un punto de vista regional, es conseguir un mapeo de esta zona. Lograr un mapeo donde podamos reconocer las unidades, cómo es la relación de contacto entre esas unidades, cómo es la distribución estratigráfica de esas unidades, cómo son los posibles controles estructurales que afectan a esas unidades. Con eso lo que logramos es un mapa geológico. De vuelta, el mapa geológico es el producto de información de la tesis final de licenciatura, según un poco también en qué se apoye y cómo está enfocada esa tesis, pero suele ser uno de los puntos más importantes de información. Uno sintetiza y resume todo lo que logró hacer en el trabajo de campo en su mapa geológico. En una visión anticuada, conservadora, vamos a decir mejor, una visión conservadora, las tesis finales de licenciatura tenían que tener el mapa geológico al estilo de cualquier ingresante al servicio geológico, ¿no? Era un trabajo de, no importa que esté hecho, vas y lo haces de vuelta, y era hacer ese mapeo detallado de lo que hay. Eso un poco se está empezando a aflojar, y porque aparecen nuevas disciplinas, por suerte aparecen nuevas disciplinas más interesantes que nos proponen hacer trabajo final de licenciatura desde otra perspectiva y con el foco en otro lugar. Pero sigue siendo como una de las partes reglamentarias del protocolo de cómo se debería hacer un trabajo final de licenciatura. Entonces, tomando acá esta vista del Google Earth, una imagen satelital, nosotros a lo que quisiéramos llegar es a poder poner todo en dibujitos de colores, ¿sí? Que no es otra cosa que hacer el mapa geológico. Estos dibujitos de colores, esta manchita de colores, o polígonos, o como lo quieran llamar, lo que nos hace es mostrarnos en la vista, decir, bueno, así es como ahora un geólogo mira este mapa y entiende lo que antes veíamos así y no se podía interpretar. Y hay un montón de información en este mapa geológico que no la voy a explicar porque si no se van a perder lo que pasa en geología regional después. Esto es una vista ya más detallada, pero es un poco la idea del producto, ¿no? Hay un montón de polígonos, sus relaciones estructurales, todos ya a esta altura saben que es un mapa geológico y lo entienden. Otra de las herramientas que se utilizan para trabajar y entender desde el punto de vista tectónico una región es las secciones estructurales, ¿sí? La sección estructural no es otra cosa que interpretar en profundidad cómo se está comportando ese sector de los Andes que nosotros veíamos antes que estaban levantados. Cuando yo les hablaba de los piquitos nevados de esos Andes australes, patagónicos australes, no era otra cosa que la parte que acá se ven como topográficamente en la línea más elevados. Y la parte más plana es la parte que aparentemente está sin deformar. Y bueno, estos son 3 secciones estructurales a distintas latitudes, ¿sí? El que conoce un poco la zona se va a dar cuenta por el nombre de los lagos, que están cada una más las de arriba al norte y las de abajo hacia el sur. ¿Qué es lo que se hace con esta sección estructural? Bueno, es entender varias cosas. Primero,
a partir de hacer las secciones estructurales, uno puede entender la arquitectura, ¿no? Ya los que hayan cursado geología estructural esto lo deben tener un poco más claro, pero es entender la arquitectura de cómo están sostenidos esos Andes. Pero también lo que nos sirve es para poder armar una historia, porque nosotros, a partir de una sección estructural y hacer una restauración de esa sección estructural, podemos entender cómo era ese paisaje en el Cretácico o en el Neógeno, o en qué momento, según qué tipo de restauración que quisiéramos hacer. Y entender que cómo era el régimen tectónico para ese momento, porque las estructuras también nos están hablando de eso. No quiero tampoco ponerme a hacer una clase de geología, de geotectónica, pero mirando esta sección estructural uno se da cuenta, es decir, che, esto tiene pinta de falla normal, esto tiene pinta de falla normal invertida. Entonces, a partir de eso también podemos reconstruir una historia y armarnos como una idea de en qué condición tectónica se estaba depositando o estaba el ambiente en el momento que se depositaron estas distintas unidades. Con eso, lo que podemos hacer después como un producto final es un esquema de evolución, ¿sí? Para la historia geológica o por una evolución tectónica. Entonces lo que podemos interpretar a partir de eso, estos no siempre son de esta forma, estos son algunos que agarré como ejemplo, pero es una forma de mostrar, decir, bueno, el sistema evolucionó de esta manera, primero se levantaron estas sierras que están en este lado, después se levantaron estas otras, o si vemos el esquema de la izquierda, podemos decir, bueno, primero se comportó como un inicio de un sistema de rift, después tuvo una planicie inundada, después tuvo un pequeño delta, un río, y después fue todo tapizado por vulcanismo. No importa, la idea es que se pueda construir una historia a partir del análisis y el estudio de esa zona de campo. Esto era un poco como para sintetizar y decir cómo es la metodología de trabajo. Me resultó muy difícil, en realidad, cuando me puse a pensar cómo sintetizar un trabajo final de licenciatura, porque empecé a tomar distintos modelos de los últimos trabajos que estuve dirigiendo, y son todos muy distintos, y existen particularidades, y existen trabajos que por ahí necesitan hacer foco en la petrología, trabajos que necesitan hacer foco en la geología estructural, trabajos que hacen foco en el análisis del ambiente eólico, y es muy variable. Y también tiene mucho que ver con los gustos del o de la tesista que esté trabajando en esa zona. Y también de los tiempos y de cómo resultó el trabajo de campo. Y hay un montón de variables a las que uno también se tiene que adaptar. Pero bueno, un poco en líneas generales cómo se armaría el cuento de un trabajo de tesis orientado a la tectónica, a la geología estructural y a la geología regional. Hago otro paréntesis para aclarar esto, porque muchos cuando se acercan y me proponen que están interesados para hacer la tesis y el trabajo de tesis, y dicen que, y como lo que en general me plantean es que a mí me gusta mucho la geología histórica. Y ahí hay un punto, porque digo, es muy difícil armar una tesis de geología histórica. ¿Sí? No, de hecho, es como que digo, no sé si lo dicen para decir no, porque quiero hacer tesis con vos y es solamente la excusa, pero a veces también es como decir, bueno, la geología histórica, y podría ser tan histórica como estudiar los primeros miles de años o estudiar los primeros millones de años. Entonces, es muy amplia. Los que cursaron ya geología histórica esto lo saben, y es como, es una disciplina difícil de decir, voy a hacer mi tesis en geología histórica, voy a analizar la paleogeografía de las placas y voy a discutir escotese. Me parece que es complejo eso. Y desde el punto de vista de la geología regional, por ahí uno se acomoda mejor a eso, pero la geología regional también es muy abarcativa. Y incluye a todas las disciplinas y las aúna, y lo que intenta es, en un determinado lugar, resolver. Ahí cerramos este paréntesis, y lo otro que le cuento, bueno, acá trabajamos con el proyecto este que les comentaba. Por otro lado, y lo preparé como mucho más informal, solamente para comentar, por otro lado también estamos empezando a trabajar con otro grupo de investigación en parte de los Andes centrales, ¿sí? En la provincia de San Juan, que es la que estoy acá, particularmente orientados en la precordillera de San Juan, ¿sí? La precordillera de San Juan es un sistema que tiene una historia súper compleja y súper larga, involucra la creación de terrenos, como es el terreno de Cuyaña, y tiene mucho trabajo hecho en esta región. A diferencia de los Andes australes y fueguinos, esta zona está muy estudiada, primero por la cercanía que tiene una facilidad, una logística de acceso mucho más simple, y después porque también está la Universidad de San Juan, hay gente de Mendoza, hay un montón de gente que se acerca, y es una zona que es mucho más amable para estudiar. La aridez también ayuda a que las cosas estén mucho más expuestas y mucho más fáciles de reconocer, pero volvemos a lo que mencionaba antes. Siempre se puede volver a mirar con otra mirada, entendiendo
cómo avanzaron no solo las tecnologías, sino las teorías y los modelos geológicos. Porque cuando cambia, si bien no cambia el paradigma, el modelo puede ir cambiando. Entonces a veces hay que ir y revisar eso con este nuevo modelo, es como cambiar la lente con la que voy a observar lo que alguien ya observó en la década del 90 o principio del 2000. Entonces, algo que estuvo siempre muy estudiado, que es esta precordillera, particularmente la precordillera oriental, como un sistema de piel gruesa, de estructuración, convergencia hacia el oeste. Los que no me entienden lo que estoy diciendo, lo quisiera decir más simple, es una deformación que tiene despegues estructurales a niveles muy profundos y toda la masa que se deforma se traslada hacia el oeste, o sea, hacia la cordillera frontal. Fue siempre interpretado de esta manera, nunca más se discutió, todos compraron el modelo, todos se quedaron con eso, pero empiezan a aparecer distintas propuestas que empiezan a plantear algún modelo mixto donde se puede interferir entre esta deformación de piel gruesa y piel fina y lleva a reinterpretar estos modelos estructurales. Eso es todo lo que quería mencionar de San Juan, que es otra zona donde estamos trabajando. Esto es un detalle de lo que se está trabajando, pero en realidad la idea es meterse en esta zona y hacer el mismo trabajo que se está haciendo en los Andes patagónicos australes. No sé si esto fue muy claro o no, no sé si era el plan o la idea de lo que se esperaba, pero un poco era comentar eso. Después, no lo quise poner a modo de presentación, pero también mi curiosidad me lleva también a trabajar en otras zonas donde a lo mejor no trabajo en el marco de un proyecto, y por eso no lo quise poner en esta presentación. O sea, hay otros lugares donde también se trabaja a veces sin tener la financiación, porque realmente somos un país tercermundista y nos toca arreglárnosla con lo que podemos. Y hay otras zonas donde empezamos a desembarcar también para trabajar y hacer algunos trabajos finales de licenciatura, que pueden ser como la Sierra del Iguel Calel en La Pampa, Sierra La Ventana en la provincia de Buenos Aires, en Catamarca, con un grupo en colaboración con otros investigadores. Entonces, no quise poner eso a modo de presentación porque tampoco es algo que diga, no es algo que puedo justificar ni vender con alguna, en el marco de un proyecto. Pero para San Juan y Santa Cruz son dos lugares en los que estamos trabajando con grupos de investigación y con cierta formalidad. Eso es todo. No sé si tienen preguntas, dudas. Excelente. Hay un par de cosas ahí de ese mapa geológico te lo voy a pedir. Bueno. Porque estoy mapeando a ciegas. Pero es mejor, no hay que spoilear. Conviene primero uno hacer su interpretación antes de dejarse llevar por lo que hizo Darwin. No es fácil, no es fácil. Bueno, muy, muy, muy bueno. Chicos, ¿alguna consulta, pregunta, lo que sea? Nada que decir, la charla, la clase iba a decir. La charla estuvo buenísima. Yo quería preguntar algo bastante subjetivo en realidad. Si puedo basarme en un lugar para elegir dónde hacer la tesis. Para mí me gusta San Juan. Y vos justo mencionaste ahí San Juan como una opción. Sí, se puede Yo elegir. acudí a Miguel para decirle quiero hacer mi tesis en San Juan. Pero ahí hay un punto, porque en realidad está bien, hay lugares que nos pueden parecer más lindos y no sé, o por ahí tenemos la casa de alguien y nos facilita un poco la logística, pero digo, también hay que pensar, me parece, hay que pensar en qué temas nos gustan, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo fui con mis dudas que quería hacer mi trabajo final de licenciatura, no podía responder la pregunta, ¿qué es lo que más te gusta? Porque me había quedado como con muchas materias que me gustaban, como muchas cosas así, decía, no sé, como terminaba nombrando muchas y no me podía decir, voy por esta disciplina. Y se lo consulté, yo tengo la suerte de tener por tío a Víctor, y Víctor me dijo, mirá, si estás con todo ese abanico de opciones, lo que tenés que hacer es tu tesis en tectónica, me dijo, porque tectónica te permite jugar con todas esas variables. Y así es que terminé entrando a tectónica, digamos, no es que uno podría pensar también que digo, bueno, fui a tectónica porque ¿dónde está mi tío? Tal vez algo también hay de eso, ¿eh? Pero en algún punto fue eso, que me pasó con la carrera, que me gustaban todas las cosas. No, de hecho, yo algo que se los planteo, veo que acá hay algunas caras que terminaron de cursar histórica hace poco, les planteo también eso, es decir, uno muchas veces hay materias o disciplinas que dicen, esta no quiero saber nada, pero tal vez eso tiene más que ver con uno o con la experiencia que pasó en esa materia y no con la materia en sí.
Entonces, en general también es difícil. A mí me pasaba que digo, obvio que tuve cursadas que no me gustaron, profesores que no me gustaron, y formas de dar y evaluar la materia que no me gustaron. Pero no le eché, trataba de no enojarme con la materia por eso. Y lo que me pasaba es que me gustaban muchas y que me costaba decir, digo, era muy común que mis compañeros decían, por ejemplo, no, geofísica no quiero, no, que la interpretación de cosas, de colores, no sé qué. A mí me parecía que todo podía estar bueno y todo se puede como tratar de entreverar y armar algo con todo eso. De hecho, hoy me encuentro a veces en el problema de que no me puedo definir como, sí, yo soy Miguel Ramos, soy especialista en, donde veo que muchos compañeros míos hicieron una carrera donde son el geólogo estructural, el que hace modelado geológico, el que trabaja en tectónica, el que trabaja en procedencia, y yo finalmente todavía no tengo el título abajo, sino que es Miguel Ramos, Mercachife, no sé qué podría poner abajo, pero mientras tampoco me preocupa, porque creo que estoy haciendo lo que me gusta, entonces eso, mientras pueda ser fiel a eso, estoy bien. Entonces, perdón, Agustina, pero yendo a lo que decís vos, digo, a veces sí está bueno pensar en un lugar porque decís, no conozco el glaciar Perito Moreno y yendo ahí a Santa Cruz puedo darme una vuelta y ver el glaciar. Y bueno, también está eso, pero también hay que pensar en hacer una cosa que a uno le guste, ¿no? Es decir, che, me gustaría de lo que, no sé, por ejemplo, me gustaría la tectónica ver específicamente solo cosas estructurales. Y bueno, y por ahí tiene más sentido ir a San Juan que ir a Santa Cruz, o depende, es variable. Para todo se arma después. Pero en realidad también lo que me parece que entonces me doy cuenta, ahora, lo estoy pensando ahora, que en esta presentación hablo en nombre del Laboratorio de Tectónica Andina y un poco en nombre del Laboratorio de Geodinámica Interna, que más o menos trabajamos de la misma forma. Después en el pasillo se enterarán por qué son dos laboratorios distintos, pero trabajamos de la misma manera y creo que un poco depende de dónde quieran trabajar, no sería el punto, sino también es en qué tema y con quién, porque los vínculos humanos también son importantes. Entonces a veces uno dice, che, me re gusta este tema, pero el que está a cargo de este tema es un moplo o es una histérica o lo que fuese, no sé, algo que no quiero trabajar con esa persona. Entonces también a veces hay que tener en cuenta esto. Y porque el vínculo de director o directora y tesista puede ser desgastante. Y escuché también en un momento que Ernesto les decía, me voy a robarlo a Ernesto porque me pareció muy bueno. Esto de decir que tampoco hay que quedarse con la tesis como que tiene que ser un trabajo así magistral, sino que hay que terminarla, algo así dijo. Y me parece que eso está buenísimo, porque también muchas veces, ya que me metí en el tema de directores y tesistas, muchas veces hay directores que están encima y son como asfixiantes, y hay gente que necesita y le resulta bien eso, porque si no, se le dilata y se pierde en su tesis. Hay directores que te dicen, che, bueno, ya hiciste el trabajo de campo, avísame cuando escribiste la tesis y no nos vemos más. Y hay gente que también necesita eso, ¿no? Necesita como libertad, poder desarrollarse y explayarse por su cuenta. Entonces, eso también es algo para tener en cuenta. Digo, por ahí me fui de entrada para criticar las cosas malas que puede tener un director. También hay cosas que pueden ser variables y no tienen por qué ser malas. Y eso también se puede tener en cuenta. Entonces me parece que hay que ver qué nos gusta y también con quién creemos que podemos llegar a ser. Con quién creemos que podemos tener un feeling para poder hacer el trabajo de licenciatura. Quiero hacer una consulta, Miguel. Sí. Eso que recién planteabas vos de esto de que llega el momento de hacer la tesis o el trabajo final de licenciatura y uno por ahí le gustan un montón de cosas y no sabe para dónde encarar. Yo creo que es una situación muy similar a lo que pasa cuando vas a encarar las materias selectivas, por lo menos es mi caso. Me gustan un montón de materias, me gustan muchas áreas y por ahí no todas se conectan entre sí. O por ahí decir combustibles, hidrogeología, también me gustan minerales formadores de rocas. O sea, ¿vos tenés algún tipo de criterio para, a la hora de tomar un tesista, decir, no, mirá, yo necesito que hayas hecho por lo menos estas materias, o no te importa que uno haya hecho un popurrí así como el que te acabo de plantear? No, mira, y porque justamente pasan dos cosas. Primero, si apagamos la grabación, lo que yo podría decir off the record es decir, no la apaguen, pero digo, lo que podría decir es, no importa, hagan materias que les gusten, que las disfruten, que les sirvan a ustedes y se lleven, digo, lo lindo es aprender cosas y aprender cosas que les gusten y donde la van a pasar bien. Ahora, lo ideal, volvemos a aprender la grabación, lo ideal sería
que uno arme ese plan de materias optativas con un consejero de estudios, o quien, no sé qué el título va de consejero, tutor, no sé, pero que armen un plan en función de qué es lo que quieren hacer. La verdad que esa es una figura y un rol que en el Departamento de Geología está muy desdibujado. Terminan completándolo de manera que es tipo el director y abajo ponen 3 veces el mismo nombre. No sé, los que ya hayan completado el formulario saben de lo que hablo. Es como que es poner comillas para decir siempre la misma persona. Lo lógico y lo que sería interesante es que exista ese rol de consejero de estudios desde el primer año. Claro. Y que ustedes lleguen a la instancia de la tesis ya con cosas más claras. Y me parece que, desde mi punto de vista, sería ideal que esa función la cumplan estudiantes que estén cursando un doctorado, que son estudiantes que terminaron hace poco la carrera de grado y que tienen como más idea de qué es lo que están viviendo ustedes. Pero esto es solo mi opinión, pero el departamento no le da ningún rol al consejero de estudios. Le da un rol medio simbólico, en realidad, eso es. Pero creo que sí, que si, por ejemplo, si alguien me dice, che, yo todavía no hice optativas, quiero hacer la tesis en geotectónica, me gustaría hacer la tesis con esto, no sé qué, y sí trataría de decir, che, mirá, no hagas hidrogeología, por más que sea una buena materia, porque por ahí no la vas a usar. ¿Se entiende? Ahora, si vos decís, quiero hacer la tesis en esto, pero después me gustaría trabajar en geología ambiental, bueno, sí, hacer hidrogeología y después ves. Claro. Entonces es variable, pero me parece que uno siempre puede armar un camino muy coherente con las materias optativas, pero también puede hacer cosas que estén buenas y que la disfruten. Porque a veces la materia optativa, si yo te digo, no, mira, hacé estructural avanzada y me decís, no, pero odio a Matías Guilione, me tomo la licencia de hablar de Matías, que lo conozco bastante. Entonces digo, si odias a Matías Guilione, no vas a querer hacer estructural avanzada. Tuviste una mala experiencia, te bailó en el final. Bueno, entonces no vas a querer volver a cursar con Matías Guilione. Y se entiende eso también y vas a meter otra nada que ver. ¿Se entiende? Sí, también pasa mucho el tema de que las materias no se dan todos los cuatrimestres. Entonces, por ahí uno dice, y eso también, bueno, para conectar algo tengo que esperar un año. Y no, a buscar, agarrar algo de lo que esté. Sí, también pasa. O sea, las materias optativas, finalmente, hay quienes las hacen solo por los puntos, hay quienes las hacen por el gusto de aprender y hay quienes las hacen porque van en rumbo de lo que va a hacer en su trabajo final de licenciatura. Pasan las 3 cosas. Ahí está, ok. Pero lo importante es que tu criterio, digamos, no es específicamente, no, yo necesito que hayas hecho estas materias. No, jamás me parece una ridiculez decirle a alguien, viene alguien y me dice, quiero hacer la tesis con vos, no sé qué, y ya hice las optativas. No, hiciste cualquier cosa, volvió a cursar estas otras materias. No, porque es hacer perder el tiempo a otra persona. Bien, buenísimo. A raíz de eso tengo una consulta, una duda, porque quizás no todos tienen esa misma visión, entonces como que ya le consulté a Ana con esto, ya la estuve molestando. Como que en cierto sentido como el huevo y la gallina, o sea, uno decide tesista y en función del área que estudia el tesista no, el director, uno hace las optativas que se relacionan con el director. Pero uno no tiene la libertad de hacer las optativas que quiere porque quizás no consigue director de los temas que uno hizo optativas. Entonces, como que una cosa como que te condiciona a la otra, en cierto sentido, creo yo. Sí, me perdiste un poco, Julián. Siento, acá me pueden poner los paréntesis con matrices y eso que se pone en el... O sea, vos podés hacer la materia que quieras. O sea, es lo que yo decía antes. Si apagamos la grabación y yo de manera informal nos tomamos una cerveza y te digo, haz la materia que quieras y a tu director decirle, ya las hice. No voy a perder tiempo, no tengo tiempo para hacer más. No importa. Digo, haz la que te gusten hacer. Ahora, idealmente, si vos hablas con un director antes de hacer las materias y te recomienda hacer, es como que también vas a tener que hacer lo que te dice el director. Tampoco Claro. puedes decir, no, yo quiero hacer esta otra. ¿Se entiende? Claro, sí. Igual no creo, estoy hablando un poco sin saber, pero no creo que muchos directores se desgarren las vestiduras por las materias optativas. Suele ser algo a lo que no le dan mucha importancia, a no ser que sea un profesor que necesite por problemas de ego que cursen su materia, entonces insisto, por favor, cursa Miguelito 2. Perfecto, sí. Mil gracias. Otra cosa, voy a aprovechar mientras piensan que espero tengan muchas más dudas y preguntas. Otra cosa que también me parece interesante destacar, que llegan a esta instancia, se llega con una visión de, bueno, para hacer la tesis es, no sé, Limarino en SEDI, Guilione en estructural, Folguera en tectónica, como que uno encasilla. Entiendo que un poco lo bueno de estas presentaciones es que le da lugar a los docentes a desencasillarse y ver que, mirá, trabajan en otra cosa, aparte hacen esto, mirá. No está solamente mirando el grano de la arenisca. Entonces, eso está bueno
está muy bueno, pero también hay otra cosa donde uno no termina de espabilarse como estudiante, y digo, me pasó a mí también, y es en que tal vez hay opciones de trabajo de tesis con personas que no están en el plantel docente, o están en el plantel docente por ahí en un rol muy, muy secundario. Entonces dice, hay mucha gente que dice, no sé, como, no sabía que podía hacer la tesis con fulano, ¿en serio puede dirigir la tesis? Y no se me ocurre mucho cómo cubrir esto, pero digo, por reglamento no puede dirigir la tesis por lo menos una persona que no tiene un cargo docente, pero sí puede codirigirla. Entonces se arma como un plan en función de eso y decir, bueno, te dirige otro que es docente, pero el codirector es el que tiene el proyecto para trabajar en lo que hay que trabajar. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bien. Bueno, ¿no hay más preguntas? Este es el momento. Es literalmente la última oportunidad para hacer preguntas. Si no, Miguel, nos puedes dejar tu mail en el chat por si alguien quiere consultarte algo después o por privado, si querés. Si no querés, puedes no hacerlo. Ahí creo que está bien. Genial. Ahí está todo. Bueno, Bueno, ¿más los dejo. preguntas? Si no, nos despedimos de Miguel. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación y de vuelta a felicitarlos por la iniciativa. Muchas gracias. Esperamos que te escriban. Sí. Bueno, hay otro punto igual, que a veces uno tampoco puede recibir a todos los tesistas. O sea, hay algo que, yo no sé si la cantidad de proyectos, perdón, que casi que me voy y vuelvo, pero no sé si la cantidad de proyectos que hay activos en el departamento, entre docentes y no docentes, alcanzan para la cantidad de estudiantes que tienen que hacer la tesis. Ahí también hay, no sé cómo la estadística que podría decir acerca de eso, pero hay un tema con eso también. O sea, Bueno, a muchos veces docentes respondieron tampoco que está bueno tenían tener. frenado. ¿Cómo? Perdón. Que muchos docentes también nos contestaron eso, como que no podían recibir tesistas porque tenían frenado todo por la pandemia. Claro. Eran varias personas esas. Sí, ni quise hablar de la pandemia porque me parece deprimirlo, ¿no? Bueno, muchas gracias y hasta luego. Buen fin de. Dale, Miguel, nos vemos. Bien. Gracias.